Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota, una nueva transmisión para este canal, su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. La crisis económica que vive Venezuela, en su inicio, se valoraba y se analizaba como una recesión económica, pero los economistas ahora han variado el término debido a las condiciones multifactoriales que han hecho de Venezuela una hecatombe económica y que ya no merece ser llamada una economía en recesión, sino una economía en depresión o una depresión económica que vive Venezuela. Es así pues que el signo más marcado de la crisis económica que vive el país es la caída del poder adquisitivo de los venezolanos. En esta tesis se fundamenta la información ofrecida por María Carolina Uzcategui, quien es presidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, mejor conocido como Consecomercio, una cámara que agrupa a las diferentes entidades comercializadoras o los diferentes comercios de mayor relevancia y trascendencia en el país. Esta empresaria precisó en una entrevista a la cadena Unión Radio en Venezuela que el 90% de los ingresos de las familias venezolanas se consumen en la compra de alimentos y solo el 10% restante o remanente puede emplearse para la adquisición de rubros secundarios como el transporte, la ropa y el calzado. La consecuencia más evidente y reciente de la hecatombe económica de Venezuela se suscitó hasta inicios de este mes, cuando se conoció que septiembre registró una inflación acumulada del 38,8%, según un informe presentado por la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, anulada de facto por el Tribunal Supremo de Justicia. Pero cabe destacar que los economistas estiman que hay una hiperinflación cuando el nivel de inflación acumulada mensual ya llega al 50% del Producto Interno Bruto, es decir, que la mitad del valor monetario del Producto Interno Bruto de la economía se ve depreciado y acaparado por la constante devaluación del bolívar con respecto a la moneda de cambio, en este caso al dólar, y también el aumento del 50% por mes de los productos con respecto al Producto Interno Bruto del país y tomando como referencia el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Pero en una semana, la compra de solo 6 productos en Venezuela, 6 productos alimenticios, puede acarrear actualmente hasta esta transmisión, porque la inflación en Venezuela aumenta estrepitosamente y los precios aumentan prácticamente a diario, podría acarrear una factura de 123.178 bolívares. Es decir, casi un sueldo mínimo en Venezuela sería en la compra de apenas 6 productos, por lo cual los alimentos aumentaron su precio en un 17% en apenas una semana, hasta la semana pasada, al cierre de esta transmisión, hoy 21 de octubre de 2017. Uzcategui señala que actualmente se vive una situación en la que, y cito, hay anaqueles con productos pero no hay nadie que los compre. Esto en contraposición a la realidad de hace un par de años, cuando en Venezuela había una marcada escasez generalizada de productos, aproximadamente de un 30 o 40%, pero el poder de compra era mucho mayor en un contexto de menor índice inflacionario, para ese momento de 180,9% según el Banco Central de Venezuela. Actualmente, la inflación se ubica en 720% anual para 2017 y podría cerrar el año en más del 1000% o incluso en un 1500%, y para 2018 se prevé en más de 2200% según proyecciones del Fondo Monetario Internacional. La presidenta de Consecomercio también sugiere que la medida más inmediata que el gobierno venezolano debe tomar para corregir las distorsiones económicas del país es una unificación de la tasa de cambio del bolívar con respecto al dólar, cotizada hoy a más de 34.000 bolívares por divisa en el mercado paralelo. La empresaria asegura que no se avisora una mejoría en el corto plazo. Este es el escenario económico de Venezuela, un escenario económico en el que productos de la canasta básica a un precio regulado por el Estado, al precio de venta al público, a un precio liberado, no subsidiado, sino liberado, con un valor oscilante entre un piso por valor subsidiado y un techo por valor ultra incrementado, que hace que entonces
el costo regulado de productos vendidos por el Estado sea actualmente de 177.200 bolívares, pero por su reventa, debido a su precio controlado por el Estado, lo cual hace que escasee por la alta demanda y el control férreo del Estado con una oferta más limitada, entonces se crean mercados paralelos que hacen que cada uno de los productos sean conseguidos a un precio que suman esos mismos productos regulados por el Estado a un precio total de más de 177.000 bolívares, a un precio de contrabando y de mercado paralelo sumarían 578.600 bolívares, más de 5 veces el precio regulado por el Estado. Ese tipo de distorsión económica es lo que hace de Venezuela una economía en depresión, y que de hecho el gobierno de alguna manera agudiza al no aumentar las importaciones, sino más bien recortarlas para saldar el pago de deuda externa, aproximadamente por tres tramos que mantiene al menos la estatal Petróleos de Venezuela. Uno de 121 millones de dólares, la primera deuda, la segunda de 985 millones de dólares y la tercera de 430 millones, cada uno de esos montos en operaciones diferentes con tenedores de bono que compraron deuda de PDVSA. Solamente la deuda de la estatal petrolera, más no la deuda soberana contraída por el Estado, por el poder ejecutivo, por el gobierno venezolano. Entonces, al recortar las importaciones y generar un déficit para hacer caja y aumentar así el nivel de liquidez para tener mayor capacidad pagadera en cuenta corriente de la deuda tanto de PDVSA como del Ejecutivo, y aumentar entonces el flujo de caja, esto acarrea por supuesto una consecuencia macroeconómica directa que hace por supuesto que actualmente se incida en la sociedad venezolana hasta el punto de que desde hace unos meses la clase media solo pueda obtener lo básico para sobrevivir: comida, agua. Pero los pobres actualmente lidian con el hambre y la desnutrición crónica, y se prevé, según economistas, que en unos meses más del 90% de Venezuela podría lidiar con el hambre y la desnutrición. Esto según el economista director de la firma econométrica Henkel García. Este es el escenario económico que vive Venezuela, y por supuesto es una depresión económica cuyos factores que acabo de mencionar colocan al país como el que menos va a crecer, o el que no va a crecer, el único que no va a crecer en América, por lo menos este año, y uno de los que no va a crecer a nivel mundial, sino que va a decrecer, y su economía experimentará una desaceleración de entre el menos 8,9 y menos 12% del Producto Interno Bruto, obviamente hacia la baja.